inicio, hasta lo que puedo recordar de cómo empezó esta pulsión o necesidad por hacer arte, es con el dibujo, con la pintura desde niño. Cómo se aparecía este marco donde estaban todas las posibilidades y donde había libertad de poder plasmar lo que sea. Y eso siempre me acuerdo que me sedujo. La primera instancia en que me acerqué más fue con un curso de pintura al óleo clásico con Cristóbal Andante, cuando estaba como en cuarto medio. Y de ahí, en la decisión de estudiar la carrera, elegí arquitectura porque estaba indeciso y la elección de arte como que no era tanto una elección en ese momento. Y al entrar a arquitectura me siguió pidiendo el seguir haciendo arte. Y es ahí cuando empecé a participar de cursos de historia del arte con Matías Movillo, con el Mono Silva, después pasé al taller de análisis de Matías Movillo y me fui formando en su escuela. Fue un proceso muy profundo porque te lleva a conectar, Matías, con un punto cero, y ese punto cero que aparece en la materia y te hace ver lo que puede ser útil o las características que tiene eso que está enfrente tuyo. Entonces te desarrolla mucho la observación, el análisis, y desde ahí empecé a dejar el óleo. Empecé a ver también cómo el óleo desde el siglo XX ya estaba como muy explotado y era difícil diferenciar y proponer. Y también como yo viviendo en un lugar muy rural, lejos de Santiago, y estaba trabajando con óleos que se hacían en Francia y me empezó a hacer ruido esos cruces y empecé a trabajar con el plumón y ver qué es lo que me daba el plumón sobre papel, qué aparecía en ese contacto. Y ahí empecé a ver como el plumón lleno, el plumón gastado, todo me iba proponiendo diferencia, el plumón con regla, el plumón sin regla, y de ahí con qué imagen lo asocio. Y así fue un ejercicio muy pedagógico, donde ahí aparece el cartón después y aparece toda la línea de los trabajos de cartón. Partí con óleo, siempre asociándolo a paisaje y a una línea más expresionista, con una paleta como oscura. Hay muchos planos que se conjugan. Está el encuentro con la materia, también está la necesidad, la pulsión de uno, de símbolos, de imágenes. Son muchos planos los que se encuentran, entonces siento que con la práctica del óleo fue como una meditación de ir al punto cero. Y con el trapero, aparece la pandemia y se cierran todos los lugares de abastecimiento, las librerías, todo. Y dije, qué ganas de encontrar algo que sea de fácil acceso para poder abastecerme y poder trabajar. Y trabajar. Voy a la ferretería, compro cintas, reflectantes, traperos, tijeras, llego, empiezo a cortar y veo cómo el trapero en sí mismo tenía su trama, cómo el trapero en sí mismo podía proponer algo. Y con el lápiz Bic fui ahí viendo que aparecía un pixel, aparecía una zona y se me empezó a armar este abecedario de posibilidades con solo el lápiz sobre el trapero. Y después de ver ese abecedario también aparece dónde se usa el trapero o qué carga tiene el trapero. ¿Tiene una carga? Puedo negarlo y proponer imágenes que no tienen nada que ver, o lo incorporo y aparece el mundo de la cocina, de qué es lo que no queremos que esté en la cocina, como una araña o el derrame de líquidos de la cocina. Y ahí aparece esa tensión también, que se sale de lo material, sino que es como la imagen que aparece. Entonces, y que es en lo que he seguido trabajando estos últimos años. El primer contacto con la naturaleza nace desde mi abuela, desde ver la valoración. Siempre viví con mi abuela y valoraba mucho las plantas, las flores, los árboles, el pasto, como desde las expresiones más macro hasta lo más micro de la naturaleza. Y como creciendo la veía a ella conectada a eso y yo como está en lo de ella. Y después con el tiempo me fue también llegando a mí.
como un espacio de inspiración, de hacer y de conexión. Y sentir como la naturaleza te puede hablar de alguna forma o te puede calmar o sentir eso que te sostiene en su silencio y en sus mismas presencias. También al mismo tiempo viendo referentes, siempre viendo la obra de los artistas del impresionismo, ver a Gauguin, que me acuerdo a los 10 años tenía unas reproducciones de Gauguin en la casa y ver esos colores vibrantes, esas naturalezas, me han llevado siempre a dirigirme hacia ella. Como que siento que ahí está todo, ahí está todo. Al proceso mismo, cuando aparece una geometría más compleja, la boceteo sobre el trapero. Y cuando es algo como este bosque, que es más pixel, pixel y curva, curva, lo voy a ir haciendo encima. Y antes de, me pasa que termino el trapero y ahora, ¿qué viene? Como, y en ese espacio me pasa mucho que veo imágenes y le doy también fuerza como al escuchar entrevistas, a ver qué me conmueve, o salgo al cerro. El cerro con sus flores y con sus sequedades y rocas es un espacio donde he podido muy como encontrar eso ya. Esto es lo que esto me motiva, y ahí vuelvo y me doy cuenta que no, y ahí voy viendo que plasmar. O sea, a ver, lo último que hice está el orificio del trapero, donde va la escoba. Parto de ese centro. ¿Qué va a haber en ese centro? Siento que las trabajo muy en secciones. Y me encanta eso como ya, saltemos al vacío. Y lo terrible es cuando también uno mete mucha hora, está mucha hora y uno se equivoca. Porque ahí, claro, la materia no tiene valor en sí misma, pero lo que tiene valor es el tiempo. Pero es difícil que pase eso porque siempre hay otros caminos, aparecen otros caminos y ese error es una posibilidad, es una ventaja y un nuevo estrato en ese abecedario de posibilidades visuales.